seminario del proyecto de investigación. La charla de hoy es sobre agentes conversacionales pedagógicos para la enseñanza de la programación en educación primaria. Y un poco qué es lo que yo quiero mostraros en esta presentación, ¿no? Introduciros a esta línea de investigación, haciendo un poquito visión general para todas las personas que no conozcan este ámbito, los antecedentes, luego después proporcionando ejemplos en general y luego ya después de codiseño, que ya es particular para nuestro objetivo dentro del proyecto, que es crear enfoques interactivos, colaborativos, iremos viendo distintos roles que vamos a ver de esta tecnología para la enseñanza de la programación con lenguajes basados en bloques, Scratch, Scratch Junior. Mostraré un primer prototipo que hemos realizado, pasando a concluir con unas recomendaciones de la experiencia de investigación previa y los siguientes pasos que tenemos en este proyecto que ha empezado en el 2023. Vale. Entonces, la mejor forma, yo creo, de presentar un agente conversacional es con esta pantalla en la cual vemos cuál es la idea principal, y eso que esto es un agente muy antiguo, veis que está ido evolucionando mucho. La idea es ponerle cara a un sistema informático educativo que no solo tiene contenidos o ejercicios, sino que para poder aprender sobre un determinado área de conocimiento, intentamos introducir una interacción en lenguaje natural. Y esto es muy importante, es decir, fijaros, ¿no? Área de conocimiento. El diálogo no está abierto, no es hablo de cualquier cosa con el agente, eso es, está metido hasta en el título, ¿no? Es conversacional, pero pedagógico. Siempre tiene, y es muy importante, veremos, una base y una metodología docente, didáctica, a la que añadimos luego pues, un determinado dominio de conocimiento, ¿vale? En este particular, veréis que yo voy a ir concretando hacia lo que es nuestro proyecto de enseñanza de la programación y dentro de la enseñanza de la programación en educación primaria, ¿vale? Estamos hablando de niños entre 6 y 12 años, donde lo que se ha ido viendo, y eso se añade a la definición de agente conversacional pedagógico, es que no nos podemos quedar solo con aspectos cognitivos, sino que tenemos que añadir, y se ha visto que es muy importante, todos los aspectos emocionales. Veremos que hay muchos agentes incluso que adoptan ya no solo el rol del profesor, es decir, un rol de que te va enseñando, sino un rol de que yo voy aprendiendo acompañado con el agente que me va animando para que continúe, que si me frustro porque la tarea es difícil, me da un consejo, o si ve que estoy decaído por determinados motivos, no se va a centrar en continuar haciendo el ejercicio, sino que va a intentar alguna estrategia de poder ajustarse a la situación en la que está el estudiante y conducirle a un estado, le llaman óptimo, para poder volver a la tarea cognitiva. Vale, entonces, un poquito sobre los agentes conversacionales para poder entender bien a qué me refiero en esta línea. ¿Vale? Lo primero, y por eso lo pongo en negrita, antes hemos visto una cara. Cuando hablamos de personificación, no nos limitamos a que la representación tenga que ser solo una cara, es decir, no tiene por qué ser un profesor, un estudiante. De hecho, muchos agentes se les ha puesto como un robot o como una mascota, se les ha ido poniendo con distintas formas, ¿vale? Lo importante es crear un vínculo de forma que no solamente sea, pues esta, a la hora, ¿no?, la sensación fría de estar aprendiendo con un ordenador, sino darle un matiz más de contexto social, ¿vale? Entonces, suelen presentar características humanas, o diciendo que no tienen por qué ser un humano, es decir, puede ser cualquier tipo de personaje, pero sí intentar ser cercano. ¿Y eso cómo se consigue? Pues no solamente hablando, hacemos gestos, intentamos que haya una animación, intentamos que haya una parte gráfica que acompañe la conversación. Pero de hecho es algo que voy a ir comentando en los ejemplos. Si solamente es texto, no es suficiente para el agente conversacional, sería un sistema tutorial, ¿vale? Pero sí, ya añadimos ahí animación. Pero si solo es animación y no hay conversación, estamos a lo mejor en un chatbot. No hay inteligencia en la conversación tampoco. No tiene que llegar a tener todas estas características, pero lo ideal es que fuera adaptable, lo cual es muy bueno para la enseñanza, porque retroalimenta en qué nivel está el estudiante y le mantiene en uno que ni es demasiado difícil para él, ni es tan fácil que se aburra y abandone. Y sobre todo también este soporte afectivo que va evolucionando. Es decir, otra de las características que se intenta con los agentes es que no siempre sean iguales, sino que a medida que van evolucionando a través de las sesiones, identifiquen qué estado está el estudiante y vaya cambiando.
¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque es interesante entonces introducir un agente dentro de un sistema de enseñanza. Pues ya simplemente, y eso lo descubrieron ya en 1997, aunque fuera estático, simplemente en el entorno de enseñanza poner una cara, en los estudios que ellos hicieron se veía estadísticamente significativo el efecto persona, es decir, que ya creaba una mayor conexión y un efecto positivo en la experiencia educativa que percibía el estudiante, al tener simplemente eso, una cara dentro del sistema informático. Pero es que luego se vieron más beneficios. Por ejemplo, empezaron a estudiarse lo que le llamaron el efecto Proteo, que intentaban que el avatar se pareciera, que ellos se parecieran a su avatar. Si el avatar, por ejemplo, sabía mucho de algo, ellos intentaban como simular esas características de su avatar, con lo cual la motivación iba aumentando. Y otro efecto que también se vio cuando empezaron a diversificar los tipos de agentes fue el efecto Protege. ¿Qué es esto? Si no me motivo, porque el dominio me aburre, no es algo que a mí me interese personalmente, a veces ver que otra persona necesita mi ayuda, donde otra persona, para niños, fijaros que estoy hablando de niños de primaria, entre 6 y 12 años, estos eran niños de 6, 8, 10 años, que me necesita a mí el ordenador, para ellos es su amigo, para aprender, porque tiene un examen el ordenador, fijaros que le he dado la vuelta ahora, es decir, yo ahora no soy el que sabe, o sea, el ordenador no es el que sabe, yo soy el que sabe. Entonces necesito aprender y entenderlo, porque si yo no lo entiendo, ¿qué va a ocurrir? Que no se lo voy a poder explicar y el ordenador va a suspender. Entonces, como yo no quiero que suspenda, aprendo, ¿vale? O sea, que se fueron viendo estos efectos y más que se siguen estudiando, pero estos ya están más consolidados porque se han hecho en los roles previos en los agentes, ¿vale? Como digo, siempre se ha empezado con el de profesor, se siguió con el de estudiante y a veces incluso, ya digo, ni de profesor ni de estudiante. Sobre todo va ligado con gamificación, en meter un aspecto más lúdico, un compañero que te va ayudando, te reta, incluso puede ser un espíritu conflictivo. Le añadieron personalidad a los agentes, porque a algunas personas no les motiva que le digan lo bien que lo está haciendo. Es como, pues esto yo ya estoy súper motivado porque está genial, ya me lo sé, y que me vayan diciendo lo bien que lo estoy haciendo no me ayuda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Al revés, decir, ¿estás seguro? Y además le añadieron incluso un grado de confianza. Es como, ¿y para qué? Para que no respondan a voleo. Es decir, para que se vea que lo que tú estás diciendo es porque crees en lo que estás diciendo. Entonces, como digo, esto es bastante antiguo, vamos a ver algunos incluso en blanco y negro, voy a pasar rápida por los antiguos, solamente para que podáis tener una conciencia previa de cómo fueron los primeros agentes y cómo la evolución en procesamiento del lenguaje natural mejoró el diálogo y pasaron de ser, este es uno de los primerísimo, en el cual ya están hablando de enseñanza de las ciencias naturales con en este caso un bichillo que le iba señalando cuál es la parte de la planta. Y entonces el niño tenía que ir diciendo la raíz. ¿Y qué partes tienen las flores? ¿Qué partes tienen? Ya van haciendo un diálogo era muy limitado y muy sencillito, pero que es otra forma de aprender. Ya no estás solamente con un menú. Aquí jugaba mucho con la interacción entre el estudiante y el agente y el conocimiento. Y esta otra forma de interaccionar permitía a los niños, lo que hablábamos antes, el efecto persona, que es justo donde se descubre. Esta otra forma de motivarse, porque ya no estoy solo con el ordenador, estoy con, y además le suelen poner un nombre, estoy con Niervan, ¿no? El bichillo es más. Luego que fueron mejorando, a medida que fue mejorando toda la capacidad de animal, pues ya no tenemos solo un bichito estático, ya tenemos que se mueven los brazos, que se mueven las piernas, bueno, veréis, ¿no? Evolucionan incluso a que respiren, a que las personas tomamos aire, a que parezca lo más realista posible. Incluso, no solo dentro de la pantalla del ordenador, empezaron a pensar, a lo mejor un niño le impacta más que salga fuera, y si lo proyecto en una pared, y en este caso yo te doy un objeto tangible, y eso estoy hablando del 2003, la última publicación que tienen, niños que les costaba, por ejemplo, hacer un cuento. Vale, pues yo te lo proyecto en la pantalla, te pongo elementos físicos y la gente te va diciendo, ¿y qué le pasa a este muñeco? Y te está mirando. Con lo cual, esto a los niños que se vio que les centraba más. Que simplemente si le pones el muñeco, y claro, si tienes un profesor que es una persona que está con ellos, siempre son un complemento al profesor. Evidentemente en ningún momento quieren reemplazarlo, ni le pueden reemplazar. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un profesor para cada niño sería la situación ideal. ¿Qué ocurre?
que como eso no se puede dar a una clase de 25 que hay en primaria, lo que consiguen es hacer un rincón de lectura, donde al niño que le costaba más esta capacidad de narración, pues la gente le iba ayudando y luego volvía al otro compañero y volvían a la clase. Pero siguieron explorando otras formas de interaccionar. ¿Por qué? Porque surgió toda la explosión de la computación ubicua. ¿Por qué lo voy a meter en una pared o en un ordenador si ya tengo un portátil, móvil, tableta, smartwatch? Empezaron a salir muchísimas más posibilidades de meter a la gente. Y es que otro de los, aquí porque es muy genérico, no voy a entrar, pero otro de los dominios donde se ha trabajado muchísimo es en enseñanza de idiomas. ¿Por qué? Porque se ve la boca como está pronunciando el muñeco y si lo tiene que pronunciar 50 veces, como si lo pronuncia bien, que es otra de las cosas que tiene. Y como hablábamos antes, ¿no? En el grado de dificultad que el estudiante, pues, se le está costando más una determinada vocal o un determinado sonido, incidimos justo en ese sonido. ¿Vale? Aquí os dejo una demo, no las voy a ir poniendo porque no me quiero extender demasiado y es muchísimo el mundo de los agentes, pero como voy a poner al final el enlace de la publicación, ¿vale? Os dejo los vídeos para que veáis. Os he seleccionado 3 vídeos, creo en total en la charla, porque son punteros, son agentes, por ejemplo, autotutor, lleva décadas de investigación y hay artículos incluso sobre cuándo meter una interjección en el diálogo. Fijaros que lo que los humanos no sale de forma natural, aquí lo tienen todo que emular. Pero esas cosas es lo que hacen que la conversación sea realista. Hay artículos incluso sobre cuánto small talk tiene eso, que cuánto tiempo voy a hablar de otras cosas, porque la gente, un profesor normal, cuando entra en clase, no entra tema 1, sacan los libros, venga, empezamos. Es como, hola, ¿qué tal estáis? Se saludan. Pues hay artículos incluso investigados cuando es bueno el small talk o incluso cuando empiezan a insultarles muchísimo, pero bueno, ahí os dejo el vídeo demo de uno de los mejores. En este caso, el dominio era sistemas informáticos para universitarios. Os digo que ha ido trabajando en muchos dominios, muchos niveles. ¿Sí? Este, por ejemplo, lo hicimos nosotros, es para infantil, es para ver el otro lado. ¿Qué tiene de bueno? Fijaros en la pantalla, hay un agente físico, es decir, en el aula tú te llevas un peluche y el peluche está conectado con la pizarra digital, que es lo que suelen tener, aquí son niños de 4 años, es lo que suelen tener en el aula, con lo cual el niño está abrazando, no sé si veis aquí, el niño está abrazando al peluche y él ya no interacciona ni con una pared, ni con un móvil, ni con una tableta, él interacciona con el peluche. Si le da un abracito, avanza. Si le mueve un brazo, va teniendo distintas acciones, pulsadores que tiene integrados dentro de su cuerpo. ¿Qué consigues con eso? Pues, por ejemplo, un niño que tenía un déficit de atención a la atención bastante alto, estuvo durante 4 o 5 minutos totalmente centrado en la tarea. ¿Por qué? Porque estaba involucrado y en conexión completa con el agente, porque el agente, el peluche, podía estar con él completamente centrado, que es lo que pasa a veces cuando están en una clase con muchos niños. Es muy difícil dedicarle atención plena a cada uno de ellos. Por eso digo que es un buen complemento. En este caso, por ejemplo, pues le iban poniendo rincones, los típicos de lógico-matemática, rincón de lectura, en infantil. Os dejo igual el vídeo para que lo podáis visualizar y verlo. Y eso ya estamos en el 2019, ¿no? Que podéis ver cómo va, poner unos segunditos, y en el de lógico-matemáticas, por ejemplo, ¿no? Está el niño ahí conectado con el peluche y está interaccionando y está saliendo en la pizarra. Y el peluche le va hablando. Recordemos que era animación con conversación y al lado tiene la pizarra, con lo cual también podemos tener una interacción normal. No me entiendo mucho porque son muchos tipos de agentes, porque esos son del rol del profesor. Pero claro, yo decía que había otro efecto, que es el que se da cuando es el rol contrario. Ahora es el ordenador el que no sabe y es el estudiante el que sabe. Con lo cual, ese es un rol también que se ha visto muy interesante, porque motiva mucho a niños que de otra forma, pues es que no les apetece. O sea, que no funciona de ninguna forma, incluso teniendo esa conexión, no les interesa el dominio, ¿vale? Pero bueno, es un dominio que tienen que aprender, con lo cual le damos la vuelta. Problema que había aquí, fijaros que salen como 2 muñecos, que a veces el niño no sabe. Y aunque tenga mucho interés por enseñarle al muñeco,
o le enseña mal porque no tiene ese conocimiento, o incluso él no sabe que se lo está diciendo mal, porque se detectan errores conceptuales, que es otro aspecto que ayuda mucho a interaccionar de esta forma con una conversación, porque el niño tiene conectado en su cabeza conceptos de forma errónea. Por eso a veces aquí he puesto dos. Está el agente que aprende y el agente que supervisa, que es el que le va a ir diciendo, ¿estás seguro que está conectado de esta forma? Vuélvete a leer el tema. Y os dejo aquí arriba el enlace, ¿vale? Porque este se sigue trabajando. Este empezó en la Universidad de Vanderbilt, yo creo que empezaron hace muchísimo, 2 décadas ya, y siguen trabajando con ellos y han ido mejorando y han ido evolucionando con todos los mejores efectos de procesamiento de lenguaje natural, de animación y que tenemos. ¿Vale? Y lo último, este apoyo social, que también es muy importante y se suele combinar con los roles anteriores. Sobre todo con lo que os decía, existen muchísimas posibilidades ahora de inversión en entornos 3D en juegos. La parte más de gamificar, de intentar explorar qué pasa si el niño es más tímido, si el niño tiene una personalidad pues que le gusta más retar o más desafiante, o al revés, es un niño que pues más pasota, que es que no ni le interesa ni el dominio ni la gente, ni nada, ¿no? Pues como intentar atender a todos los tipos de personalidades que pueden ir surgiendo. Y también, pues como es un tipo de juego, funcionaba muy bien como tipo cómic, ¿no? En la forma del diálogo y con caritas del propio agente, ya no solamente es que respire o que haga gestos, sino que se pone triste o enfadado, etcétera. Vale, y estamos en el 2019, ¿no? Os decía en los últimos agentes. ¿Dónde me quiero centrar ahora, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo de las posibilidades de interacción para la enseñanza, empezamos nosotros una línea dentro de nuestro grupo para la enseñanza de la programación apoyada con sistemas informáticos. En particular, en mi trabajo con agentes conversacionales, tuve la posibilidad de trabajar con el Dr. Watson de IBM. ¿Qué tiene de bueno esto? Que es un motor muy potente para procesar respuestas. Y como yo no había visto ningún agente para enseñanza de la programación en pseudocódigo, pues nos lanzamos a hacer un primer agente que interaccionara con el estudiante para enseñar conceptos básicos de programación en un diálogo. Fijaros que no llega a agente completo porque supongo que todos estáis mirando que no hay cara, ¿vale? Que llevo diciendo toda la charla que es fundamental. Pero como era una primera experiencia, lo que queríamos era ver si es capaz un niño con este diálogo de ir comprendiendo los conceptos. O sea, para nosotros simplemente centrarnos en el diálogo ya era un reto. Y luego empezaron a surgir más, que es la suerte que tuvimos. Empezó a generarse un interés, porque lo tiene. Aprender programación en las etapas tempranas permite el desarrollo de una serie de habilidades cognitivas que, aunque aprendamos a programar después, ya no, en nuestro cerebro no está tan flexible y tan permeable como en estas edades iniciales. Con lo cual, a nivel mundial se generó un movimiento de interés por la enseñanza de la programación en educación primaria, con lo cual empiezan a surgir pues, también sistemas, agentes conversacionales. Jeppy, por ejemplo, ¿qué tiene de bueno? Que como surge en el 2020, incorpora lo que es la conversación, incorpora la animación con apoyo ya emocional. Me hace gracia porque le hicieron una serie de gestos como, uy, ¿cómo puedes estar diciendo esto? O al revés, ¿no? Te aplaudo porque lo estás haciendo bien. Pero cuidado, porque no es programación como tal, entendemos, de que te haga un programa en C++. Lo que hicieron es pues, centrarse en la parte de errores sintácticos. Es decir, tú estás haciendo un programa, ahí no tienes ayuda de la gente, y cuando estás compilando, siempre al principio te da errores, ¿no? A no ser que sea un código muy sencillito y sea la primera vez que lo programes. Cuando te da un error el compilador, ¿qué decían ellos? Que era difícil para algunos niños entenderlo, especialmente C++, ¿vale? Ellos les dio para hacerlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este no es un lenguaje de bloques, ¿vale? Luego veremos en los que nos hemos centrado nosotros. ¿Qué se centraba la gente? En ayudarte en los errores para que pudieras conseguir que tu programa funcionara. Pero realmente el apoyo de la gente no está en la creación del programa. El apoyo de la gente está en resolver los problemas de sintaxis. Es un lenguaje bastante complicado para los niños. ¿Qué hicimos nosotros en ese mismo año? Vamos a simplificarlo. En lugar de ponérselo en C++, todavía no es de bloques, ¿vale? Estamos hablando de etapas previas.
vamos a hacer un uso de código muchísimo más sencillo. Con lo cual los niños no tienen que estarse perdiendo en el paréntesis, en el punto y coma, en tal. Pero sí tienen que, y aquí sí el agente está metido en el diálogo de la creación del programa. El enfoque es muy construccionista, ¿eso qué es? Que lo vamos a ir intentando que el niño vaya construyendo el programa en función de los conceptos clave que tiene que ir aprendiendo. Igual, os dejo el vídeo demo para que lo podáis ver, ¿vale? Porque la gente es enorme y el vídeo es bastante largo, ¿vale? Pero la idea es esa, ir escribiendo e ir interaccionando de forma que el niño llegue a la solución sin decirle la solución, que es otro aspecto que veréis muy importante a la hora de diseñar un agente. Porque si el agente llega y le dice el programa, el niño no aprende a hacer el programa. Es como si se lo ponen en la pantalla y el niño copia el programa. Y aquí lo que se trata es de aprender a programar, porque donde consigue todas las capacidades cognitivas y los beneficios que puede tener es programando, equivocándose, volviendo a hacer el código, viendo que le funciona, y hasta que no funciona, la gente le va a estar ayudando y ya tiene el aspecto emocional y el aspecto también cognitivo. ¿Vale? Entonces, este fue el código, me lo paso rápido solo al principio, pero el inicio, ¿vale? Porque no es de bloques, es lo que luego nos vamos a centrar, pero aquí ya veis que coge un personaje, la gente está animado, de hecho va a ir cambiando la cara en función de esto. Estos son dos tesis que se leyeron aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, junto con Celeste Pizarro, y vemos que va a estar en diálogo. Un diálogo que no se centra exclusivamente en el programa, porque si el niño viene enfadado de casa porque le ha pasado X con su hermana o porque no ha dormido, porque algunos no lo ponían en los cuestionarios, porque me he caído, pues niños pequeños, estamos hablando de 9, 10 años, y entonces el niño hasta que no le centres un poco, pues no está en el momento de ponerse a programar. Y en el momento en que esto pasa es cuando ya vamos a empezar, le siempre tiene así como una escala de caritas para ver cuando ya estoy contento y empiezo ya a programar. ¿Que me sale a la primera? Fenomenal, lo compila, lo ejecuta y le da la solución. ¿Que no me sale a la primera? Pues veremos que ahí es donde la gente es cuando le va a empezar a ayudar. Bueno, me lo salto, os dejo ahí el vídeo porque me quiero centrar ya en el lenguaje. Y para Scratch, ¿vale? Por los que estáis en la charla y no conozcáis quizás Scratch, simplemente pinceladas. Fijaros aquí a la izquierda, ¿vale? Que ha cambiado la forma en la cual se crea el programa. Hasta ahora siempre he mostrado como diálogos escritos y cuando hablaba de ese código, de nuevo es también escrito, en texto. Ahora es como un puzzle en el cual cada instrucción está en una pieza y tú vas encajando piezas, pero fijaros lo que hablaba de construccionismo, ¿no? Porque es la idea a veces la misma, pero yo voy construyendo. Si la pieza, como en un puzzle, la encajo bien, está en el orden correcto y consigue el objetivo que yo quiero, funcionará. Si no, no pasa nada. Cambio esa pieza por otra y pienso a ver qué ha estado pasando para que esto no salga la salida que yo esperaba. La salida, fijaros aquí el gato, ¿no? Programa básico, el típico, los informáticos decimos el hola mundo, ¿no? Cojo la instrucción para decir hola, le hago clic, o más avanzado le puedo poner una banderita verde, ¿vale? Eso significa para ejecutar, y el gato dice hola. Wow, ya he conseguido hacer mi objetivo, ¿vale? Porque eso siempre se les explica a los niños, ¿no? Entonces, como tú quieres hacer un programa para que se consiga algo, ¿no? No puede ser tan complicado como una calculadora o un videojuego, ¿no? Hablamos mucho del entorno lúdico, o irlo simplificando, que sume 2 más 2, que haga un bucle de 1 a 5 y luego ir combinando, porque pues, se puede ir encajando instrucción sobre instrucción. Y entonces empecé a buscar. ¿Hay agentes conversacionales pedagógicos para enseñar programación? Y fijaros, justo el año pasado lanzan Scratch AI, que es del 2022. ¿Qué les ha pasado? Que como han empezado con Scratch, había mucho de Scratch, pero menos de agentes, entonces lo han puesto estático. Les he escrito a ver si, porque se supone que tienen una web, a ver si se podía poner en la web. Por ahora no les funciona, están en modo demo, ¿vale? Pero lo que ocurre es que el agente es muy estático. No sé si lo llegáis a ver, que hay una carita por ahí, con lo cual cumple el efecto persona, pero no hay muñeco como tal. Lo que hay es que hay una interacción sobre los bloques de Scratch. Es decir, que ahora sí, el agente está enseñando programación basada en bloques y no solo se está centrando en la parte de compilar. Incluso, si lo veis arriba, tienen 2 modos, ¿no? Que me han enseñado. Uno, que es para aprendizaje, porque claro, si yo tengo un error
y nadie me dice cómo está ocurriendo eso, tampoco voy a salir yo solo del error. Así que la gente le va a mandar también a teoría a aprender, que tienes que poner esta instrucción, o es que lo que está ocurriendo es esto, o si no ya lo que hacen todos los agentes es volver al profesor. Si llega un punto en el cual no sabemos qué está ocurriendo, vamos hacia el profesor. Vale, entonces este sería como el más similar que existía cuando ya nosotros empezamos a pensar en nuestro propio agente, partiendo de la experiencia de Alcodi y de Rodi, pero centrándonos en la enseñanza de programación en bloques. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Un análisis previo, que es lo que queríamos reflexionar. ¿Qué está ocurriendo? Que o no tienen animación o les falta diálogo. No tienen opciones de personalización. La gente es como es. Y ya está, la carita que le ponen. Y sobre todo, algo que nos disgustó bastante es que ni uno tiene atención a la diversidad. Y eso que habíamos visto con Rodi, el impacto que tiene especialmente justamente para la diversidad inherente que tenemos ahora en todas las aulas, en todos los niveles educativos. ¿Vale? Y otra cosa que también hemos visto en toda la revisión de la literatura es que lo hacen los informáticos del grupo de investigación X en función de lo que ellos consideran que es correcto para la interfaz. Cuando se ha visto, por ejemplo, en interacción persona-ordenador, la importancia que tiene tener en cuenta al usuario, tanto a los profesores como a los estudiantes, porque al final, ¿qué le pasa a muchos de estos agentes? Que no se integran en el aula, que no acaban con un sistema que se use. En otras investigaciones estuvimos viendo cómo poderlo integrar y quedó claro que el primer paso para poder hacer que un profesor se anime a utilizar uno de estos agentes es tenerlo en cuenta desde el principio. Y colaborar con los profesores y con los estudiantes, e incluso, si os fijáis, en casi todos estos agentes, la colaboración es agente-estudiante. Estudiante-estudiante, no, ¿vale? O sea, falta un vínculo, ¿no? Porque podríamos hacer agente-profesor, agente-estudiante, estudiante-profesor, agente-estudiante, estudiante-profesor. Pues estos aspectos colaborativos son también importantes en este proyecto y en general se han visto en educación, tienen un impacto positivo en otros sistemas informáticos educativos, no se han explorado todavía en agentes conversacionales pedagógicos para esta enseñanza. Y decía antes, son pedagógicos. Y es otro aspecto que, si os fijáis, ya no he mencionado, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos estado explorando? Pues como hemos estado viendo cómo enseñar programación usando taxonomía de Bloom, permitiendo movimiento libre en el aula, con una metodología basada en metáforas, combinando aspectos cognitivos y emocionales, pues vamos a introducir este aspecto cognitivo, emocional y pedagógico para conseguir la enseñanza de, en este caso nos vamos a centrar en los lenguajes basados en bloques más típicos que se están usando y explorando otro rol que hasta ahora no habíamos explorado en nuestras investigaciones, que es el rol de aprendiz, el que os decía antes que conseguía el efecto proteína. Es un proyecto a varios años, con lo cual en eso queremos trabajar. ¿Y cómo hemos empezado? ¿Y por qué no, profesores? ¿Qué profesores tenemos nosotros disponibles aquí? Los del grado de educación primaria, que van a ser futuros profesores, y ya están cursando una asignatura que les está capacitando para tener competencia digital, que eso es algo muy importante. Que el profesor vea la tecnología, pues eso, como hemos dicho antes, como un complemento y como un apoyo, como otro recurso del que puede disponer en su aula. Entonces, ¿qué ocurre? Que en educación primaria, en esta asignatura que tienen en la Universidad Rey Juan Carlos, un mes es para, fijaros ahora lo que voy a decir, la enseñanza de la programación. Que ellos no quieren aprender a programar porque sí, de hecho muchos vienen del bachillerato, fijaros, un 70% ya sabía Scratch. ¿Qué no saben? Enseñar Scratch. Fijaros lo que he dicho antes, que yo te proyecte un programa de Scratch y te diga, cópialo, según todo lo que está investigado en didáctica y pedagogía, no te vas a aprender Scratch. Que yo te diga, te has equivocado ahí, corrígelo porque tienes que poner esto, vas a entender que lo has hecho mal y que eso se te da fatal y poco más. Entonces, ¿qué queríamos nosotros conseguir? Cómo guiar al estudiante a ir teniendo un recurso, a ir introduciendo este recurso en su didáctica de la programación. ¿Vale? Conseguimos el comité de ética con aprobación correspondiente, con lo cual participación totalmente voluntaria, anónima, sin recogida de datos personales, simplemente estadísticas a nivel global. Aquí os he dejado los enlaces tanto al cuestionario inicial como al final. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos hacer uno justo al inicio
Este trabajo lo hice con Raquel Hijón y con Celeste Pizarro, porque nosotros lo que queríamos era saber qué necesitaban los profesores, con lo cual Raquel estaba en el aula con los profesores de educación primaria, y al mismo tiempo queríamos analizar esos datos y ver qué tipo de prototipo era el que ellos querían, porque queríamos hacer un prototipo inicial y volvérselo a enseñar antes de que se fueran los estudiantes en abril, mayo. Y una vez ya estos estudiantes hubieran visto Scratch, esta didáctica que les enseñamos con metáforas, con una base pedagógica, no solamente estas son las instrucciones de Scratch, hacer el puzzle, porque el objetivo no es ese. El objetivo no es que salgan haciendo programas en Scratch, evidentemente hacen programas en Scratch, pero lo que nos importa es cómo luego, cuando estén en un aula de primaria enseñando Scratch, van a saber usar Scratch paso más, con un agente conversacional pedagógico como apoyo. ¿Vale? Entonces, un poquito, nada, pinceladas. Cuestionario inicial. ¿Qué les parecía para ellos interesante? Ejemplos. Para ellos era muy importante que hubiera ejemplos y tutoriales guiados. Claro, es algo nuevo. Es bastante novedoso tener un agente conversacional. De hecho, les tuvimos que enseñar un vídeo, porque ellos no sabían que era un agente, ¿vale? Con lo cual, todo lo que era sistemas de ayuda, que son fundamentales para hacer cualquier sistema usable, era fundamental. Y también tener previews, es decir, antes de hacer el ejercicio, si yo no sé cómo hacerlo, que me enseñes un ejemplo de cómo tengo que rellenar yo esto. Porque si yo ya tengo una plantilla, yo me sé ya más o menos cómo se hacen las actividades, voy a poder ir aprendiendo a hacer otras actividades. Vale. Y personalización. Fijaros que esto es algo que no hemos visto en los otros agentes y en cambio es súper importante para ellos. Quieren poder configurar el mayor número de elementos, los niveles de dificultad, el idioma, la personalidad, o sea, cómo sale el carácter en la pantalla, cómo sale su personaje, ¿vale? Pero sobre todo eso, los niveles de dificultad y el idioma, porque entiendo que muchos trabajan en sitios que son bilingües, ¿vale? Y luego les preguntamos por la pedagogía. Fijaros, como habían aprendido con metáforas, les parecía al 65,9% útil seguir utilizando estas metáforas para la enseñanza con el agente conversacional pedagógico. Además de utilizar, evidentemente, si va a ser Scratch lo que quiere aprender el niño, pues que el agente trabaje en Scratch. Y si va a ser Scratch Junior, pues Scratch Junior. Y luego después al resto le dan menos importancia. Y otro aspecto que hemos visto muy relevante, justamente por eso, porque lo importante es que el niño acabe aprendiendo a programar. ¿Cómo lo hacemos, no? Si no lo sabe, dándole pistas, dándole sugerencias, dando soluciones parciales, fijaros, parciales, porque si yo ya te tiro un poco del hilo, pues muchos niños a veces salen. Y eso que en este punto estamos hablando de un niño, ¿vale? Otro de las preguntas que también les hacíamos es que a veces, incluso nosotros lo hemos hecho cuando hemos hecho cursos de enseñanza de la programación, es ponerlos por pareja. Un niño, aquí pasa muchas veces que hay niños que se les da muy bien y van muy rápido haciendo los programas en Scratch y otros que les cuesta más, pues no pasa nada. Juntas a niños de distintos perfiles, entonces se lo explican incluso entre ellos y pueden ser, lo que decía antes, ¿no? Este triángulo con el agente, que ya no es agente estudiante, sino que es agente estudiante y entre medias el profesor. ¿Vale? Os voy a enseñar también brevemente el prototipo, ¿vale? Os lo dejo, no obstante, luego publicado, que con todas estas recomendaciones queríamos empezar ya, el siguiente paso será implementar. ¿Vale? En este caso, fijaros, no utilizo una pantalla, se puede proyectar sobre la pizarra digital, sino que ya nos queríamos saltar a un robot. Le he puesto esta imagen, pero me da igual. De hecho, por ejemplo, ahora una tesis que está empezando en esta línea, hablábamos de empezar con un cartón para abaratar costes y meter dentro una tableta y ponerle una cabeza. Lo importante es que el niño tenga algo tangible, porque todos los agentes anteriores se ha ido viendo el efecto que tiene que aparezca un objeto físico sobre su mesa. Esa es la idea, no tanto la apariencia esta, da igual, es para que os veáis que es como algo que ellos tocan, con lo que interactúas de verdad, con lo cual no solamente es que pulsas un ratón y aparece algo en una pantalla o pulsas una tecla, sino que tienes una gente que está hablando contigo como el peluche, la línea del peluche, y luego pues tecnológicamente con microbits, coger sensores o con alguna NFC, Bluetooth, con alguna tecnología de comunicación informática, ya lanzarlo al profesor, que es el que sí que tiene la pizarra digital y está en comunicación con el robot, como sea la apariencia que finalmente se diseñe.
No es relevante porque al final el diseño va a cambiar un poco en función de lo que quiera el estudiante y la edad del estudiante, porque habrá niños que les gusten más los peluches y otros el superhéroe, etcétera. Con lo cual será un poco personal, como hemos visto, ¿no? Configurable. ¿Y qué ocurre? Pues que el profesor primero tiene que crear actividades y los diálogos que luego el agente es con lo que va a interaccionar con los estudiantes, con la idea de que luego también los estudiantes entre ellos hablen para llegar a esa solución. Imaginaros que el problema es hacer una suma 2 más 3, un programa que introduzca 2 números que salga un resultado. ¿Vale? Pues ya habrán visto en clase, porque eso es un apoyo, la instrucción para lectura de datos, etcétera. Cuando tienen que hacer el programa, por ejemplo en Scratch, pues tienen que ir cogiendo la creación de variables y ir arrastrando. ¿Para qué va a estar el agente? Para aprender de los niños, como si fuera otro estudiante. Aquí estaría en el rol de aprendiz, con lo cual es como, ¿qué quieres ahora? Y dinamiza también el grupo, ¿vale? O sea que si veis también tenemos este rol de acompañamiento que hemos visto importante. Entonces, por ejemplo, para crear una actividad, esta es la plantilla típica que nos pedían los profesores. Lo he puesto en Scratch Unit, pero vamos, sería un lenguaje de bloques. ¿Qué concepto quieres enseñar? ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es el nivel de dificultad? ¿Vale? Esta no es la parte de conversación, esta es la parte de creación del ejercicio. Para crear luego la actividad que saliera en la pantalla, porque al final tú lo que quieres y lo que nos han pedido es que si el niño está aprendiendo Scratch Junior, niños de 6 años, por ejemplo, que se están iniciando, les hagan Scratch Junior. Y si lo que quieres es, por ejemplo, que diga hola y no les sale, un ejemplo de solución parcial es enseñarle a decir A, para ver si sabe, ya que esa instrucción muestra A, qué tiene que hacer para que en lugar de la A diga hola. Porque en clase ya vieron que había que arrastrar esa instrucción y escribir el texto de lo que querías que dijera el gato, en este caso en Scratch Junior, que es mucho más simplificado que Scratch. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo sería una actividad. Entonces, ¿cómo lanzaría la actividad? Pues lo estaría hablando. Entonces diría, por ejemplo, hola, yo por ejemplo no sé, aquí sí saldrá, me he grabado mi voz, pero la idea sería hacerlo generación. No sé si se oye, pero sería, hola, soy Bob, vamos a hacer un ejercicio, escribe un ejercicio, ¿qué tal? ¿Vale? Luego después en el PowerPoint sí se oye ahí. Y luego el niño lo tendría, de forma que saldría, hola, soy Bob, vamos a hacer un ejercicio, escribe un programa que diga hola. Lo que decía, la conversación está muy acotada, porque no me voy a poner a hablar de cómo estás en ese punto, cuidado, porque luego sí que va a tener un apoyo emocional si vemos que no saca el problema, porque una de las posibles causas es que esté descentrado o, lo que hablaba antes, atención a la diversidad. Ya veremos ahora que dentro de los grupos del profesor voy a tener notas, porque es a lo mejor en este grupo el agente se tiene que adaptar, pues por ejemplo como cuando adaptamos nosotros exámenes en la universidad, no le pongas 4 preguntas en la misma hoja, ponle una pregunta, o pónselo en tamaño 12, o con un interlineado doble, o dale el doble de tiempo, o sea que eso también lo va a tener en cuenta, ¿vale? Va a configurarse distinto con este beneficio que tienen los agentes de adaptarse e ir evolucionando. Si luego el niño necesita otras necesidades, pues se va cambiando, ¿vale? Que tienes un comentario. No sé si ¿Tengo un comentario? Ay, pues no sé ni cómo se ve. Sí, te lo digo yo. Entonces, los programas a desarrollar por el alumno consisten en una demostración del funcionamiento de un solo bloque. No, eso es un ejemplo. Muy buena pregunta. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de cómo sería la instrucción para decir hola. Pero la idea es ir sobre las instrucciones básicas, pero entonces contestando lo que tengo delante. Las instrucciones básicas, no sé quién ha preguntado, ¿vale? Para ir luego después con el resto de instrucciones. El enfoque construccionista va de menos a más, ir construyendo cada vez programas más complejos, porque se ha visto que si tú tienes bien los cimientos, puedes ir cada vez complicando más estos programas. Vale, y volvemos. Y luego después tiene la parte de las estadísticas, justo lo que decía, ¿no? Pues ver, pues esto ya lo tiene superado, si la gente tiene ese conocimiento, vamos ajustando el nivel de dificultad, que es justo lo más importante. Y todos los aspectos de configuración que nos pedían, porque fijaros que esto no es que Raquel Celeste y yo nos hayamos sentado y hemos dicho, vamos a poner esto, sino que sale del resultado con codiseño con profesores que van a ser futuros profesores y que ya saben Scratch y que ahora lo que quieren es aprender a enseñar Scratch. Entonces, en conclusión, para ver un poquito qué pasó cuando le enseñamos este prototipo a los profesores, ¿vale? Lo que nosotros queríamos saber es si esto era útil para ellos, es decir, todo lo que estamos haciendo al final es para que
cuando se enseñe programación, se aumente el rendimiento de esos estudiantes, su motivación y su satisfacción. Pero si no lo van a usar o no ven viable poder integrar a un agente en el aula, pues tampoco tiene sentido. ¿Vale? Vimos que sí, que la mayoría veía viable poder integrarlo y si tenían los suficientes recursos lo integraría en su aula. ¿Cómo? Con una guía. Ellos se volvían a repetir que era muy importante que no les dejáramos solos, les damos el hardware y ya está. Y este aspecto colaborativo que no se ha recogido antes y sin embargo se ve cada vez más importante también, que permitiera el trabajo colaborativo de la gente. Por eso fijaros en el dibujo, ¿no? Que he puesto aquí varios niños, lo cual está bien porque no tienes que ir con 25 robots, sino que los vas agrupando, se ponen en un rincón, que es en el que van pasando. Muy importante, estadísticas de progreso, ejemplos, tutoriales, adaptabilidad y multimodalidad. ¿Por qué? Por tener en cuenta lo que hablábamos antes, distintos ritmos de aprendizaje, distintos niveles de atención, distintos canales que a lo mejor, pues eso, un niño que no ve, un niño que no oye, un niño que intentar esta capacidad que justamente los agentes conversacionales, al ser personalizables, te permiten. Y base pedagógica, eso evidentemente nos lo decían siempre en entrevistas con ellos. No es hacer un sistema, porque sí, esto es en general, en informática educativa. Tienes alguna base metodológica, usar metáforas, porque es muy abstracta la enseñanza de la programación para estas edades particularmente. Ese es el único hándicap que tienen. Por lo demás, suelen tener una capacidad de aprendizaje muy alta, como digo, luego beneficios a muy largo plazo. Pues usar metáforas, pistas, sugerencias, soluciones parciales, construccionismo. Llegar a la solución, como he dicho, como si fuera un puzzle, que además sale perfecto en los lenguajes de bloques, e ir construyendo. ¿Vale? Entonces, ahora en el proyecto que hemos arrancado en el 2023, ¿qué estamos haciendo? Viendo lo que hay ahora, porque claro, esto evoluciona, el nivel de interés que hay en la enseñanza de la programación es muy alta, en agentes conversacionales y ahora están todos los asistentes con inteligencia artificial, con lenguajes de modelado que nos están permitiendo ampliar también la forma en la cual podemos hacer estos agentes, pero centrándonos ya en lenguajes de bloques y siempre con estos codiseños, como hemos visto ya con nuestra experiencia previa, que es positivo. Tenemos una tesis en curso, no puedo todavía mostrar los resultados de este año, no hemos empezado, estamos a la espera del comité de ética, que ya le quedan unas cositas para que ya le den el ok e implementarlo ya en clase. Lo que nosotros queremos es llevar, si no es este curso el que viene, ese agente más tangible, piloto, un prototipo, probarlo y ver qué resultados tiene a la hora de enseñar Scratch con este tipo de agente a nivel del rendimiento de los estudiantes, su motivación y su satisfacción en este nuevo rol que no hemos explorado, ¿vale? En el rol en el cual no es el que sabe, sino que es el que aprende, estoy colaborando con el resto de estudiantes y tengo en cuenta esas notas que yo mostraba antes que tenía el profesor, que tengo muchos tipos de alumnos y intento integrar es decir, no les mando a otra sala una hora y luego que vuelvan, sino que intento integrar a todos la enseñanza de la programación, porque se ha visto que tiene beneficios para todos, ¿vale? Con lo cual esto es lo que queremos trabajar en esta línea y os agradezco muchísimo la atención. No me quería pasar de unos 40 minutos, me pasó un poco, lo siento ahí. Os dejo el enlace, estaba la publicación completa de todo este material, este handle. Además, este seminario se queda grabado, con lo cual luego podréis también, las personas que nos han podido conectar ahora o si lo queréis poder volver a visualizar. Y cualquier duda, no obstante, que tengáis ahora, como queráis, lo paro ahora o las dejo grabadas las dudas. No, déjala grabadas. Las dejo grabadas, también se quedan grabadas, sí, así también es otro material adicional. Te respondo o sea, te digo lo que ha respondido Ángel también. Sí. Decía que, pero los programas de Scratch no suelen responder a un enunciado claro, como si sucede en los lenguajes textuales. Entonces, no entiendo qué tipo de enunciado sería posible. Y por último, si se va a abordar con Scratch Junior o Scratch o ambos lenguajes.
Pues lo que queremos empezar es, como ya tenemos la experiencia de enseñar programación basada en metáforas, con los conceptos de entrada-salida, condicionales y bucles, ¿qué es lo que vamos a hacer con los enunciados? Lo que vamos a hacer es simplificar al principio a esos conceptos base. Es decir, nosotros lo que queremos es, por ejemplo, si un niño va a empezar a leer, por ejemplo, que un programa para que sepa el nombre, el ordenador. O queremos, por ejemplo, un programa para que entienda condicional, pues si sacas una nota por debajo de 5, suspendes. Si sacas una nota entre 5 y 7, tienes notable. Y si tienes una nota entre mayor de 8, sacas sobresaliente, por ejemplo. Esto sí que se puede llegar a concretar, no tanto en el sentido de vamos a hacer un ejercicio de condicionales, sino en el sentido de vamos a cumplir un objetivo. Lo vamos a poner, de hecho, Alcodi funcionó muy bien como retos, como si fueran misiones. Tenemos publicado un libro en Anaya en el cual justo le damos ese enfoque. Vamos a retar al estudiante a ver si eres capaz de hacer un ejercicio en el cual tú le dices la nota numérica y te dice si vas a suspender o si vas a aprobar, si vas a sacar una notable sobresaliente. Esto como ejercicio muy básico, pero luego te lo puedo hacer más relacionado con algo que te interese. Imaginaros, tenemos, ahí por ejemplo lo hacíamos lúdico, tenemos que preparar un banquete y tienes 10 invitados y tu nevera, que es inteligente, se programa. ¿Qué pasa en esa nevera inteligente? Que si tú tienes 10 invitados necesitas 10 de postre y si van a tomar fruta necesitas tener 10 de fruta. Tienes que pensar hacer un programa para que investigues si en la nevera tienes 10 frutas y si además van a tomar todos la misma fruta, si van a ser 10 manzanas. Con lo cual el niño tiene que usar el condicional, que es lo que nosotros queremos. Con lo cual el agente lo que va a tener es que para el ejercicio de, por ejemplo, preparar el banquete va a empezar. Hola, hoy vamos a repasar lo que vimos en clase de condicionales. Yo ya sepa que tiene que usarlo. Tenemos que hacer un banquete para 10 comensales y tienes que preparar el postre. Así que tu nevera inteligente tiene que comprobar si tiene suficientes manzanas. Por debajo, ¿qué tiene que hacer? Comprobar cuántas manzanas hay dentro de la nevera y comprobar si es menor que 10 el número, va a tener suficientes manzanas y dirá que hay que comprar. Y si ya tienes 10 o más, es correcto. De esta forma, ¿qué conseguimos? A través del diálogo ir reforzando los distintos conceptos que queremos ir enseñando. Y Scratch Junior o Scratch, pues lo que pasa es que Scratch Junior es, si podemos, queremos hacerlo en un lenguaje que luego después podamos probarlo con los estudiantes. Es decir, que yo lo que quiero es para el año en donde ya vayamos estudiantes, tener, pues si voy por ejemplo a un colegio y me van a dejar, normalmente me suelen dejar entrar en los niños de 9-10 años, pues será Scratch, porque los de Scratch Junior, y eso que Scratch Junior es más sencillo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.